Buenas noches, Leticia. Muchas gracias por aceptar estar aquí en Café Sostenible. Es un placer tenerte acá y bueno, saber que eres de Chile mucho mejor porque así nos da la perspectiva de un país que creo que nos lleva un poco en la delantera a Perú. Así que bastante feliz de que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y poder compartir experiencias entre los países y en las materias tan relevantes y que a las dos nos apasionan. Así que feliz. Ujú. Sí, excelente. Y ahí un poco estuve viendo tu experiencia de los rubros que has estado. Vi que también vienes de liderar un poco desde lo público y ahora también como desde el lado privado. ¿Qué diferencias ves como entre la sostenibilidad desde el Estado versus el sector privado? Bueno, mira, sí, efectivamente yo he trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, principalmente en el mundo público he estado ligada a lo que son las municipalidades aquí en Chile, Ujú. siempre desde el área ambiental. Y bueno, sí, hay claras diferencias, por supuesto, en el sector público y en lo que me ha tocado a mí liderar o dirigir, coordinar. El impacto siempre es mucho más visible porque le pasa directamente a las personas. Entonces, en el fondo, los servicios que tú provees y las soluciones ambientales que vas aplicando, generando, sostenibles, son recibidas directamente por los vecinos o las vecinas en este caso. En Ujú. cambio, yo diría que si bien en el sector privado el objetivo final puede ser el mismo, Ujú. hay capas intermedias. Entonces, en el fondo, muchas veces tiene que ver también con tratar de evitar que eventualmente se generen impactos ambientales negativos a través de la operación de ciertas industrias, y eso se puede traducir eventualmente en la reputación de una compañía o los beneficios que esa propia compañía puede estar generando a nivel ambiental, pero no es tan directo el impacto que tú logras visibilizar. Entonces, claro, eso yo creo que serían como las diferencias más claras. Y bueno, Ujú. ahora desde el sector que estoy liderando, que es el tercer sector que se le llama en el fondo, que es una corporación sin fines de lucro, es un Ajá. poco una mezcla de ambas cosas porque efectivamente tiene un propósito que está muy ligado con lo territorial. Sin embargo, no puedes perder de vista cuál es el interés del lado privado, porque el objetivo finalmente es articular soluciones que muchas veces van a venir desde el sector privado para poder implementarlas en el sector territorial, de manera territorial, y muchas veces articulado con el sector público, en este caso con las municipalidades. Así que es como, hoy día estoy como en la mezcla de ambos mundos. Claro, qué interesante. Y ahí como eh, en el medio que dices que estás, es como, ¿cuáles, digamos, son como los principales, digamos, retos o dificultades que ves estando como, digamos, de mediador o de articulador, ¿no? Entre ambos sectores. Yo creo que el desafío más grande para nosotros que estamos en este sector es, y yo creo que es un desafío en general para el medio ambiente, que es tratar de visibilizar de alguna manera en un lenguaje en el que todos entiendan, porque en el fondo yo para ir a buscar eventualmente recursos tengo que estar Ujú. alineado con la estrategia de sostenibilidad de la compañía, el core de la compañía, donde voy a ir a buscar esos recursos, y alinear los proyectos o programas que voy a ofrecer para poder implementar en lo territorial, alinearlos con la estrategia que tiene la parte privada en el fondo. Entonces, ese desafío de traducir el valor que va a generar para esa empresa privada el poder proveer una solución sostenible para un territorio es, yo Ujú. creo, el mayor desafío que enfrentamos, no solo el tercer sector, sino que yo creo que también en general quienes trabajamos en la sostenibilidad, porque de repente no es tan entendida como eh, de repente se entiende como un valor agregado más que Sí. poder materializarlo en un valor eventualmente económico o algo que alguien más pueda traducir, no de una manera filantrópica, sino que de una manera más concreta. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte creo que con el paso del tiempo, afortunadamente, como más personas ya lo van entendiendo como la importancia de esto, ¿no? Y ya un poco ahí hablando de tu rol, de tu experiencia pasada en municipios, en municipalidades,
¿Qué rol crees que tienen estas para la transición, digamos, hacia la economía circular, hacia fomentar prácticas de reciclaje? No sé si nos puedes contar ahí un poco cómo son los ciudadanos en Chile, como, digamos, los normales, ¿no? No como que los que sí están muy conscientes. En general, como reciclan o es como algo súper común o, digamos, como no tanto. Bueno, en Chile ya hace el 2016 empezó a funcionar la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP. Ya estamos a Ujú. 10 años de que iniciara esa ley. Entonces, claro, efectivamente nosotros tenemos una regulación que de cierta manera nos obliga y le obliga a las empresas que generan productos prioritarios a hacerse cargo de los residuos que generan su producción en el fondo. Entonces, en ese sentido, eso significaba un avance súper importante en materia de reciclaje para Chile en general, porque en el fondo se crean sistemas de gestión que son estos intermediarios y el reciclaje al final termina siendo una posibilidad que tienen las municipalidades de articular el reciclaje de la comuna en el fondo. Entonces ya deja de ser un gasto adicional, sino que queda dentro de la responsabilidad de la empresa que pone en el mercado el producto que genera el residuo. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado muchísimo, pero sin perjuicio de lo anterior, hay también brechas que todavía no logramos subsanar y que tienen que ver muchas veces con el lado cultural, con el lado de que el vecino efectivamente o la persona efectivamente quiera reciclar y ahí también yo creo que, bueno, el rol municipal o al que se aboga para las municipalidades es efectivamente este rol de educador ambiental. Sin embargo, yo Sí. ahí tengo serias, como, en el fondo, entiendo el rol, creo que es importante, pero creo que las municipalidades no tienen esa capacidad tan amplia de poder articular todas las soluciones que tienen que articular. Entonces, en el fondo, avanza la normativa, avanza las exigencias, avanza la presión sobre las municipalidades, más no así los ingresos ni los recursos para que las municipalidades puedan avanzar en esas materias. Entonces, yo creo que por ahí hay una brecha bien difícil, pero a tu pregunta, claro, efectivamente, hoy día el rol de las municipalidades está en la articulación de el vecino versus el sistema de gestión para que los vecinos efectivamente entreguen a los sistemas de gestión todos los residuos reciclables de los productos prioritarios, en este caso envases y embalajes, que es lo que más se genera a nivel como de la casa, en el fondo. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Acá también te cuento un poco, acá también hay esa normativa, pero tal cual como mencionas, ¿no? Las municipalidades, uno que son muchas para nuestro territorio y otro que no se dan abasto en tema de presupuesto y bueno, también de recursos, ¿no? Y como creo que lo que usualmente se ve es que las que tienen mayor como poder adquisitivo son como que las que más se destacan en estos temas como de buenas prácticas o digamos una gestión mejor, ¿no? Y en las zonas donde no hay mucho es como aún se sigue viendo, no sé, digamos, residuos como en las calles o que hablar de reciclaje es mucho, como primero deberíamos hablar de la disposición de los residuos generales, ¿no? Pero bueno, ya ahí transitando un poco al sector privado. En Chile, digamos, ¿qué sectores son los que más se vienen destacando en temas de sostenibilidad? Sé que en energías renovables tienen una estructura increíble que creo que tienen si no es el 100% pero casi el 100% de electromovilidad en la ciudad. ¿Qué sectores crees que están liderando ahí la sostenibilidad? Sí, mira, sin duda el sector de la energía, o sea, Chile tiene una geografía que habilita muy bien la energía renovable. En el sur tenemos viento, mar, mar toda la costa, en el norte tenemos el desierto, entonces tenemos la posibilidad de poder explotar harto lo que tiene que ver con la energía solar, termosolar, eólica, etcétera. Entonces, claro, efectivamente la matriz energética de Chile ha avanzado mucho en ser principalmente energía renovable, eso no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel mundial, diría yo, que nos destacamos por esa área. Así que yo creo que principalmente ese ha sido el sector que se destaca dentro de como importantemente dentro de las alternativas sostenibles o de los sectores sostenibles.
y asimismo también tenemos otros sectores en los que estamos muy en deuda, que eran precisamente los que estábamos hablando anteriormente. De hecho, tienen más lejos, hace unos pocos días atrás, en el listado de los 50 vertederos más emisores de metano que presentó la ONU en el fondo, estamos nosotros con el número uno, con el relleno sanitario Lomas, Lo Colorado de Tiltil, aquí cerquita de la capital. O sea, dentro de la misma capital, de hecho, como un poquito más en la periferia de la región metropolitana. Entonces, claro, efectivamente, ahí hay un sector que tenemos en deuda, que paradójicamente está súper contrapuesto a lo que hoy día hemos avanzado en energías renovables. Así Claro. que Sí, bueno, creo que todos siempre tenemos algo que nos destaca y algo que aún falta mejorar. Pero, y ahí en el tema de energías renovables, no sé cuál crees que ha sido como lo que ha destacado y que ha hecho que ustedes estén también posicionados, porque por ejemplo, si lo transito un poco hacia mi país, o sea, nosotros también tenemos desiertos, también tenemos buenos recursos, pero digamos, creo que ahí de repente nos ha faltado, no sé si innovación o apoyo del sector privado, pero em, es bastante como ejemplar, somos lo que han destacado, ¿no? En energía, entonces, ¿qué crees que ha hecho como el diferencial? yo creo que efectivamente Chile ha sabido aprovechar muy bien las características geográficas que tiene. Sí, Entonces, en el fondo, las políticas públicas se han enfocado mucho en poder hacer un uso efectivo y potenciar de estas energías renovables. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí impacta mucho la voluntad o la generación de políticas públicas que impulsen estos mercados, que impulsen la generación en el fondo de estas energías renovables. Entonces, yo creo que, claro, por ahí ha sido un gran acierto lo que ha hecho el país. sí, sí, creo que ahí es un gran punto, porque digamos, en nuestro caso también tenemos políticas, pero es como creo que lo típico que pasa a veces que se crea mucha normativa, pero no hay quien lo impulse, ¿no? O de repente quien le dé el apoyo o capacitaciones a las empresas o a las personas interesadas, ¿no? Y ya ahí hablando más como de la organización no gubernamental donde estás ahorita, em, ¿en qué temas se están manejando ahora? Como en tema de residuos sólidos, economía circular. Sí, efectivamente, nosotras, bueno, somos 5 chicas que impulsamos esta corporación. Esta corporación nace un poco de este dolor municipal que logramos visualizar entre comunas que tienen muchos recursos y que pueden generar soluciones, y donde nosotros nos dimos cuenta que ni siquiera era necesario tener esos recursos para poder ejecutarlas. A ver el otro lado de la moneda con municipalidades que no tienen los recursos, que no los destinan a temas ambientales porque tienen otras prioridades y con los pocos Claro. recursos que tienen los destinan a eso, y que en el fondo muchas veces les falta una mano de colaboración para poder implementar ciertas soluciones ambientales atrayendo recursos para ello. Entonces, Ujú. en ese dolor es que nació Replantea, y esta corporación inició el 2025 y este año, el 2026, estamos enfocadas en todo lo que tiene que ver con reciclaje y economía circular en general. Ya, nuestros focos son hoy día dos. Bueno, primero, hoy día estamos trabajando y transitando en elaborar un programa gratuito para las pymes, para las pequeñas y Ujú. medianas empresas de Chile, precisamente para implementar la ley RED, porque nosotros sentimos que hay una brecha entre la conversación se centra solamente en los grandes productores. Entonces, en el fondo, Sí, sentimos que se deja un poco al costado a las pymes que muchas veces no tienen idea cuál es la figura que les aplica la normativa, si la ley les aplica, si no les aplica, no saben los riesgos que tienen sí. relacionados con las multas, etcétera. Entonces ahí tenemos un programa que estamos elaborando que es gratuito para las pymes, y por otra parte bueno, estamos trabajando también en un programa relacionado con los residuos orgánicos, que son cerca del 58% de la bolsa de la basura de una casa acá en Chile. Claro. Eh, bueno, en el mundo, en Latinoamérica diría yo que también. Entonces, es más del 50% de la bolsa de basura, pero resulta que hoy día todavía no hay una normativa o una regulación que nos permita gestionar de manera correcta esos residuos orgánicos. Por lo tanto, también estamos transitando en un proyecto hacia allá.
Ay, qué interesante, porque claro, acá tenemos el mismo problema. Los residuos como creo que no nos identificamos mucho, al menos aquí, en cómo segregarlos. Ahora recién como los que más se segregan son los plásticos o cartones, digamos, pero claro, los desechos orgánicos son un montón y estamos como desperdiciando el valor que podríamos darle, ¿no? Y qué lindo que se enfoquen igual en lo que estábamos conversando, ¿no? Digamos, en las comunas que no tienen los recursos necesarios, pero que igual tienen como las mismas necesidades que todos, ¿no? Y, y ya hay, digamos, en el sector privado, o ya en general, digamos, en Latinoamérica, ¿qué crees que es lo que nos está faltando como de temas de sostenibilidad y qué brechas, digamos, aún tenemos que cerrar, como si nos comparamos, digamos, con los sectores, con los países más grandes, no sé, como Estados Unidos o Europa? Ahí yo tengo una visión bien crítica, diría yo, de cómo funcionamos. Siento que muchas veces lo que falta es la implementación real como tal. O sea, nos quedamos Claro. en sacar normativa, estrategia, un montón de documentación y de Mm. regulación y de unos marcos normativos gigantes y maravillosos, pero que muchas veces quedan en letra muerta porque en realidad no se logra hacer esa bajada a nivel Ujú. territorial, a nivel local, a nivel de empresa, a nivel, queda muy acotado o queda en un nivel muy arriba y no se logra hacer la bajada para la implementación. Entonces yo creo que Sí. ahí es como donde tenemos una brecha importante que cubrir y que esperamos también nosotras como replantea hacer un aporte para la implementación, para dejar de elaborar estrategias y estrategias y empezar a implementarlas, que es lo que nos falta. Ujú. Sí, totalmente. Acá también creo que pasar del discurso a la acción es muy complicado y más cuando hay mucho que hacer, ¿no? Entonces a veces también como que no se sabe mucho por dónde empezar. Y ahí también lo que comentabas de las pymes, acá también son un gran porcentaje de la fuerza laboral, entonces, y muchas de ellas no tienen ni idea cómo poder como aportar, digamos, de alguna manera en la gestión ambiental, en temas de residuos, entonces... sí, también me falta un poco ahí el apoyo, digamos, del Estado y si es que no lo hay, qué increíble como la iniciativa que, la corporación, ¿no? En la que estás y que puedas como ayudar en ese lado. Y ahí como conversando de lo que mencionaste, como lo de que a veces se crea mucha normativa o digamos, hay mucho como sobre el papel, también está un poco relacionado a veces de que ya llevándolo al lado privado, hay empresas que son muy grandes y que tienen estos como proyectos, digamos, ambientales, pero a veces caen en el greenwashing, que en verdad no como logran hacer un impacto. Y se habla mucho acá de un ejemplo que, no sé, contaminan un montón, pero plantaron un árbol y como ya son sostenibles. Entonces, ese tema ahí, allá como se ve como greenwashing. Sí, yo diría que es parte de la transición. O sea, cuando Sí. yo estudié ingeniería ambiental, que bueno, tengo hartos más años más que tú, en el fondo cuando yo estudié no se hablaba de sostenibilidad, no se hablaba de sustentabilidad, no se hablaba de medio ambiente. O sea, yo estudié ingeniería ambiental y fue realmente la carrera del futuro, porque no sabíamos lo que estábamos estudiando, todo el boom que iba a tener esto. Entonces, en ese marco de este camino, esta transición que hemos tenido respecto a la importancia de los temas de sostenibilidad, también se ha generado ese espacio para caer en la práctica del greenwashing. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí también pasa, también, sobre todo, en lo que yo siento que pasa es que muchas veces se toma como el marco regulatorio como un súper aporte ambiental cuando en realidad es el desde. Entonces, Sí. y además la gente no sabe que el hecho de que una empresa cumpla la normativa ambiental base no lo Ujú. hace sostenible, sino que lo hace cumplidor de la ley, o sea, lo tienes que cumplir igual. Sí. No va un paso más allá. Entonces yo creo que muchas veces se cae ahí en eso. O sea, hemos visto muchas empresas que hablan del reciclaje como la iniciativa de reciclaje y no sé qué, cuando en verdad eso es algo que la empresa tiene que cumplir. Sí, Entonces, sí, claro, sí, sí, sí. caemos en eso, pero yo creo que también es parte de esta transición y por lo mismo, bueno, aquí se han presentado, hay otra fundación que aportó también en la presentación de un proyecto de ley respecto del greenwashing que
que todavía no ha salido a la luz, pero, o sea, en el fondo todavía no se promulga y están en proceso todavía, pero hacia allá vamos en el fondo. Yo creo que a regular el tema del greenwashing para que no haya un aprovechamiento de esta mala práctica, diría yo. Ujú. Sí, totalmente. Y creo que, claro, aparte mucho del privado en creer que tal cual no están como siendo súper sostenibles cuando a veces de repente simplemente están cumpliendo la ley, ¿no? Y ya ahí hablando como un poco en lo que le va a deparar al futuro a Chile, ¿cuáles crees que son las mayores como oportunidades de innovación? ¿Cómo ves de acá a 5 o 10 años Chile? ¿Qué crees que va a seguir como invirtiendo y desarrollándose? Yo creo que, bueno, esto yo creo que es general y le pega a todos, nos pega a todos y que tiene que ver Sí, con el avance de la tecnología. Yo creo que hacia allá va el camino, o sea, hay muchas formas de, de, de operativizar temas ambientales a través de la tecnología, la misma trazabilidad de los residuos, que hoy día seguimos al debe en Chile respecto de saber desde dónde hasta dónde llegó ese residuo, o no sé, medición, monitoreo de emisiones, etcétera. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de seguir innovando a través de la tecnología para encontrar soluciones ambientales que nos ayuden incluso a hacer más rápido el tema de la obtención de permisos, de el monitoreo de ciertas regulaciones, si me aplica, si no me aplica. Hoy día hay varios startups y varias pymes que están trabajando también en temas ambientales relacionados con la tecnología. Entonces yo creo que hacia allá lo veo y me parece fantástico, la verdad, que se optimicen las materias ambientales también a través de el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que vamos para allá, como en varios ámbitos más, no solo lo ambiental y lo sostenible, sí. sino que en el mundo. Sí, totalmente. Creo que ahora vamos a automatizarnos mucho, mucho más y mucho más rápido, ¿no? De hecho, ahí también como recuerdo que cuando se creó esta plataforma de huella de carbono que en Perú, que en verdad facilita mucho a todas las empresas para medir y no necesariamente tener una consultora, ¿no? Cada uno lo puede hacer, digamos, es lo más básico. Creo que ese tipo de cosas que acercan más como a las pymes o a personas que no son súper especialistas en el tema ayuda mucho también a que se vaya expandiendo poco a poco y como mencionábamos, como llevarlo un poco más a la aplicación, ¿no? Y no tanto como al discurso. Y ahí también en temas de emisiones de carbono y como ese lado de la contaminación, me parece que en Chile creo que también tienen un impuesto al carbono o, en algunas empresas o depende como cuánto contaminas. No sé si nos puedes contar un poco de eso, o en general como si tienen alguna meta como de reducción, net zero o descarbonización en general, ¿no? Sí, bueno, Chile tiene una ley de marco de cambio climático, tiene varios instrumentos climáticos, entre ellos también está efectivamente la regulación relativa a las emisiones de carbono. Entonces, en el fondo, efectivamente hay un impuesto que se cobra a propósito de las emisiones y también hay contribución nacional determinada, que es como en el fondo el compromiso que tiene Chile respecto de las emisiones de manera internacional. Entonces, claro, efectivamente nosotros avanzamos en esa línea eh, muy fuertemente y hoy día yo creo que el foco de la política pública es la implementación efectivamente de todo lo que tenga que ver con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Así que en ese sentido sí tenemos varios instrumentos y varias formas de, bueno, no solamente en el ámbito del carbono, sino que también planes de descontaminación que tenemos por sector, de acuerdo como a si es una zona saturada, no es saturada, dependiendo de distintos contaminantes en la atmósfera. Ujú. Entonces, estamos bien regulados al respecto. Claro, sí, sí, sí. En línea con lo que mencionabas, ¿no? Que están como robustamente con ya legalizados.
Y ahí como cerrando, no sé si le podrías, digamos, dar como algún consejo a las personas que están empezando en sostenibilidad o que de repente tienen curiosidad por el tema y quieren empezar en este mundo. ¿Qué es lo que de repente te hubiera gustado que te digan cuando empezaste, ¿no? ¿Qué habilidades o competencias crees que deberían tener o cómo seguir creciendo en este mundo? Yo creo que hay algo que yo aprendí en mis primeros años laborales y que creo que me ha servido y que es un poco algo que generalmente los ambientales tenemos en deuda, que es aprender a traducir en el idioma de quien te escucha. Entonces, en el fondo, poner en valor tu servicio, tu propuesta, tu proyecto, en el impacto que va a generar para el otro, pero en su lenguaje. Entonces, muchas veces no se trata de hablar de cuántas emisiones de carbono yo dejé de emitir, sino que se trata de, o de cuántas toneladas reciclé, sino que en el fondo cuál es el impacto que eso va a generar y eso traducirlo en valor. O sea, hay que hoy día en Chile, bueno, yo creo que ha sido lento esta transición de poder valorizar económicamente el valor ecosistémico que tienen los servicios ecosistémicos, de hecho. Entonces, en el fondo, traducir muchas veces en el valor económico es un súper buen instrumento para poder poner en valor algo que muchas veces se ve desde un área muy filantrópica y que no se logra materializar o dar una bajada para que alguien te entienda sin hablarle de CO2 en el fondo, que sí, que nosotros lo entendemos y Claro. que hemos ido evangelizando al mundo con esto, Sí, sí. pero, eh, pero claro, muchas veces ayuda mucho poner en valor real el ahorro económico que le va a significar operativizar un proceso para generar menos residuos, por ejemplo, o la recirculación de agua, qué ahorro te va a generar en el consumo hídrico, o no sé, poner en valor ciertas cosas, en valor económico ciertas cosas, para poder mostrar el impacto desde la vereda del que te escucha y que muchas veces no es ambiental. Entonces yo creo que ese sería principalmente para alguien que quiera trabajar en sostenibilidad o en sustentabilidad o en el área ambiental. Ujú. Yo diría que eso y lo otro es poner atención en lo que pasa en la calle, en tu comunidad, en tu empresa, donde trabajas, porque siempre hay dolores, siempre hay problemas que uno detecta y si uno se enamora del problema, probablemente le va a poder encontrar una solución. Y ahí hay un camino importante para poder explorar. Así que yo creo que esos dos serían los consejos para quien quiera seguir en esta área tan bonita por lo demás. Sí, sí, creo que ahí el sentido de pertenencia, ¿no? De saber que uno también puede tener como el poder, digamos, de cambiar las cosas y que en verdad lo quiere. Y lo que dijiste antes de traducirlo, totalmente de acuerdo, porque a veces creo que en comités de sostenibilidad, cuando se hablan estos temas, a veces, claro, como nadie le presta atención a la metal o al que habla de sostenibilidad porque no siente que le afecta a su área, pero cuando ya lo traduces en números ahí sí todos los financieros como te prestan atención, ¿no? Porque al final esto ya no es como un plus o algo para quedar bien, sino ya es como parte del core del negocio, de dar competitividad a las empresas. Entonces, creo que es muy importante eso de saber traducirlo, que a veces es difícil porque, claro, para nosotros estos términos como ya son conocidos, pero para otras personas a veces traducirlo en eso hay que saber cómo llegar a su comunicación, a su lenguaje, ¿no? Pero bueno, nada, gracias Leticia, en verdad ha sido un gusto conocerte y poder escuchar un poco más de Chile. Es la primera vez que tengo a alguien así, alguien de allá en Café Sostenible, así que feliz de poder conocer tu experiencia y bueno, tú en lo que te estás desenvolviendo ahora en la corporación, ¿no? Muchas gracias a ti, Tatiana, feliz de conversar. Así que muchas gracias. Me encanta conversar de estos temas. Así que, y feliz también de conocer la experiencia y profundizar un poco más en cómo está avanzando Perú. Así que muchas gracias por esta instancia.